Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo la review, sí que sí, de la Pentax 17. Si no habéis visto las primeras impresiones, os voy a dejar el link aquí arriba y en el box de la descripción para que las veáis. Y mientras tanto os voy a estar dejando aquí imágenes tomadas con esta cámara y os voy a estar contando qué tal se las gasta y si mola o no mola, y ya os anticipo que sí, no os preocupéis. Comenzamos. Bueno, lo primero de todo que quiero destacar es la calidad óptica. Como estáis viendo en las imágenes, la verdad es que tiene una óptica francamente buena y que hace que, aunque sea una foto en half frame, como ya os conté, esta cámara utiliza solo la mitad de la superficie, digamos, horizontal para hacer la foto, es decir, de un formato de 35 milímetros donde el fotograma es 24x36, aquí estamos utilizando 24x17, de ahí el nombre. Pues a pesar de esta supuesta pérdida de calidad, la verdad es que la calidad óptica compensa perfectamente esto si utilizas además buena película, mejor que mejor, y un escaneado bueno como el que me han hecho mis amigos de Fotoastro González con el Noritsu acaba de redondear el trabajo. Pues bien, ahora que estamos hablando de la óptica y al hilo de ella, os quiero contar que contamos con un 25 mm f3.5. A priori puede parecer que como es half frame el factor de recorte es 2, pero realmente lo único que está dividido por la mitad es la parte, digamos, ancha de la película, que lo convierte en un visor vertical. No sé si me estoy explicando. En cualquier caso, estamos convirtiendo 24x36 en 24x17 y esto nos da un factor de recorte de 1,48. En definitiva, y después de todo este rollo, lo que quiero deciros es que la superficie útil de la película es equivalente a la superficie útil de un sensor APS-C, poco más o menos. Lo bueno de esto, sin duda, es que con buena calidad de imagen conseguimos también el doble de fotos. Todas las fotos que estás viendo han sido disparadas en un 100 film a su ISO nativo, que es ISO 100. Igualmente estarás viendo que gran cantidad de las fotos están disparadas en vertical, lo cual es poco convencional para un fotógrafo tradicional, pero muy común entre los fotógrafos jóvenes de hoy en día por el móvil. Pues tu Pentax 17 también se comunica contigo a través de estos dos LEDs. Tienes que saber lo que significan y para eso tienes un librito pequeñito al lado del manual de instrucciones que te lo indica. Léetelo, es importante. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More in the Wild. Aquí con esta Pentax 17 intentando disfrutarla con algo de naturaleza. Entre edificios pero con 4 pinos, es lo que hay. Vamos a por ello, chicos. Vamos a ver si aprovechamos para hacer alguna fotito tipo macro. Aprovechando que tenemos el enfoque este de los 25 centímetros, que es justo lo que mide de largo la correa, y el modo bokeh, vamos a ver qué tal se las gasta, porque al final estamos hablando de un negativo de 24x17, sustancialmente más pequeño que un negativo full frame. ¿Seremos capaces de generar bokeh? ¿Desenfocar el fondo? Vamos allá. Y he aprovechado también para ajustar la compensación de exposición en -1, porque esto, que es lo que voy a retratar, están las hojas en plena luz, como veis, y quiero dejarlo lo más oscuro posible. Igual le doy hasta medio puntito menos. Selfie time. Sonreír. Sinceramente no sé si es la focal más adecuada para hacerse selfies, pero bueno, el caso es que lo he probado, así que yo no lo he visto aún, porque me lo acabo de hacer y esto hay que revelarlo, chiquitos. Pero bueno, ya me contaréis. La verdad es que este enfoque por zonas es bastante práctico y funciona muy bien. Ya me he acostumbrado al principio, quizás por el tipo de cámara y demás, me daba la sensación de que era una point and shoot y he disparado muchas fotos sin enfocar, con lo cual, pues bueno, me habrán salido fuera de foco. Cuando las revele os lo contaré, seguramente las estáis viendo, pero ya os digo que es culpa mía, que soy un ansias.
La verdad es que la cámara tiene madera de street photographer. Ahí lo dejo. Mira qué pequeñita. Y si con el enfoque por zonas no te aclaras, siempre tienes en la parte de abajo los metros a los que corresponde cada una de las formas o puntos de enfoque. Una de las cosas que más me flipa es el avance. La palanca es súper cortita, el recorrido es súper cortito también, y es que es una gozada. Estarías todo el rato avanzando la película. Escuchad y mirad. Ya está, esto es todo. Y es suave, suave de narices. Lo cierto es que es una gozada poder contar con ese modo bokeh. Dentro de que no tenemos controles manuales, lo que estamos haciendo es forzar a la cámara para que utilice el diafragma más abierto. Pero cuando lo utilices, ten en cuenta que tienes que medir muy bien las distancias para que no te pase como a mí en esta foto. Y a todo esto, ¿no te imaginas lo complicado que es terminar un carrete de 72 fotos? Eso en el caso de que no hagas más, es tremendo. Así que estoy seguro de que cuando compres esta cámara y la tengas en tu casa y la estés usando, te va a costar, y seguramente cuando reveles el carrete no te vas a acordar de la primera foto. Y es que llevo 52 y tengo la sensación de estar malgastando fotos, que no es verdad, porque las estoy intentando hacer con conocimiento, pero es cierto que son muchas fotos. Igual que es cierto que quiero acabar el rollo y llevarlo ya a mis amigos de Foto Astro González, porque estoy deseando ver los resultados de esta Pentax 17. Y paso a contaros a continuación cómo es esta fantástica Pentax por fuera. Empezamos como siempre por la parte de arriba, en la cual de izquierda a derecha encontramos el dial del rebobinado con su volante. Encontramos el selector del ISO, que está bloqueado por este botoncito de aquí, y es lo primero que debes hacer. Como ves, tiene clics entre una posición y otra, y la rayita, la marca, está aquí, con lo cual ahí estoy en 100 ISO, que es justo la película que ahora mismo tengo cargada. A continuación tenemos un dial de compensación de exposición que va desde -2 hasta +2 en tercios, lo cual está muy bien. Tenemos esta especie de... simula un pentaprisma de una cámara reflex, pero básicamente lo que alberga es un visor muy grande, muy translúcido, muy cómodo, en el cual además tenemos las líneas de corrección de paralaje, como os he contado previamente, y el logotipo de Pentax y estas dos lucecitas que, como veis, se encienden para indicarnos cosas. Súper importante. Tenemos aquí el logotipo de Pentax y el plano focal. Tenemos el dial de los modos. A continuación tenemos modos en la zona blanca que son sin flash, y tenemos modos en la zona amarilla que son con flash. Tenemos un modo program, tenemos un modo, digamos, de larga exposición, tenemos un modo bokeh, que es un modo de prioridad a la apertura máxima. Lo que va a hacer es abrir al máximo para que desenfoques el fondo todo lo que puedas, y tenemos un modo bulb para disparar, y ya os lo enseño también, o bien con el obturador aquí, o bien con un disparador remoto que se conecta aquí detrás. Y luego tenemos los modos amarillos, que son los modos con flash, en los cuales tenemos uno con sincronización lenta y un modo program, y en medio tenemos el modo auto, que lo hace todo por nosotros, básicamente. A continuación, el botón de on y off, como veis aquí marcado. Ahí lo tenemos, encendido. Tenemos la palanca del avance. El botón de on concuerda con la posición rojita ahí del botoncito, como veis. Y lo último que tenemos es el contador de fotogramas, que, como sabéis, podemos llegar a más de 70 fotos con un carrete de 36, lo cual está muy bien. Continuando por la parte trasera, tenemos esta tapa plástica bastante recia y que contiene este huequito para guardar el recordatorio de la película. Y por la parte de abajo tenemos el botón de embrague para el rebobinado, en este caso es plástico, y la rosca para el trípode, aparte de toda la nomenclatura de la cámara, el número de serie y dónde está fabricada, que en este caso es Made in Vietnam. Yendo por la parte derecha encontramos estas argollitas para colgar la cámara de una manera tradicional, con la correa que viene, que es la que os aconsejo, que mide la distancia justa para enfocar en el modo macro. Tenemos esta rosquita de aquí, que con una moneda típica puedes desenroscar, y aquí en este grip está albergada la batería. Por la parte delantera tenemos marca Pentax, modelo 17, tenemos la visión ya completa del visor vertical, ojo, y tenemos en este ladito de aquí el flash.
Quitando la tapa, dejamos a la vista este objetivo de 40,5 de diámetro, cuya nomenclatura es HD Pentax Lens y que parece estar inspirada en las Pentax Spio, lo cual aparentemente puede ser buena señal. Apertura de 3,5, una distancia focal de 25 milímetros equivalente a 37-38 en paso universal y traditional, que en este caso no sé a qué se refiere, pero bueno, 25 milímetros tradicional. Esto es lo que tenemos. Por la parte de abajo tenemos las marcas tanto en metros como en pies de nuestro enfoque por zonas, pero lo que vamos a ver por arriba es justamente el típico enfoque por zonas, pero en vez de las 4 típicas zonas tenemos 6, tenemos un poquito más. Tenemos ese modo macro, un modo digamos para enfocar pues un plato, algo de comida, modo retrato, 2 personitas, más personitas que es en torno a 10 metros y las montañas que es infinito. Al principio he ido mirando para confirmar los metros a los que corresponde cada cosa, pero luego ya os digo que, bueno, te lo acabas aprendiendo de memoria. Por la parte izquierda tenemos la otra argollita, por si vamos a colgarle una correa tradicional de los 2 lados, que también puede ser recomendable. Hay correas retro muy chulas. Y por lo demás, pues ya estaría. Construcción recia, la parte de arriba y la de abajo en aleación de magnesio, recia y súper ligera a la par. Todos los botones táctiles funcionan precisos, todos, como veis, tienen sus clics, no hay falsos toques, no hay falsas cosas. Quizás el botón del disparo es un poco el más suavecito, pero también está muy bien, no quiere decir por esto que dispare mal. Y bueno, la verdad es que es una gozada de escuchar. Vamos a disparar una foto. Ese es el sonido que hace para disparar. No sé qué te está pareciendo la cámara, la verdad es que a mí me está gustando bastante, me ha gustado mucho utilizarla y ahora que he visto las fotos más todavía. Es una cámara ligera, súper llevable, de estas que puedes echarte una mochilita pequeña o un bolsillo de la chaqueta y no te va a pesar, la verdad. Nota que esta gente de Pentax ha hecho bien el trabajo, nos ha puesto a su disposición una cámara nueva, al contrario de lo que puede ocurrir si compras una cámara muy antigua, analógica pero electrónica, de estas que cuando se estropean, tipo Olympus MJU, acabas teniendo un hermoso ladrillo. Aquí tienes tu garantía, así que fuera de toda duda, y la verdad es que ya estáis viendo, es muy disfrutable y es una gozada para utilizar en Street Photography e incluso ir un poco más allá y explorar tu rinconcito retratista o tu rinconcito de hacer fotos a comida o a productos. Se acabó. A rebobinar. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjale tu like, compártelo con quien creas que le puede interesar esta cámara Pentax. Suscríbete al canal para más contenido como este y 1.000.000 de gracias de nuevo a mis amigos de Fotoastro González, que son los que me han prestado la cámara. Os dejo el link en el box de la descripción por si queréis acercaros a la tienda o contactar con ellos a través de internet. Os van a atender de mil amores. Un abrazo enorme a todos y paz. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no.